Hola a todos, hoy estamos con una nueva clase de historia. Como dijimos en la última clase, hoy vamos a hablar sobre la Ilustración. Poco a poco ya nos vamos acercando al fin de este tema, que es la Europa del antiguo régimen, y nos vamos acercando al siguiente, que es la nueva era industrial. Y ahora vamos a ver básicamente tanto aquellos hechos ideológicos y los hechos que sucedieron también en el mundo exterior que hicieron que el antiguo régimen se viniera abajo, para que pudiéramos dar paso a un nuevo tipo de sociedad, con un nuevo sistema de gobierno, con un nuevo sistema económico, con un nuevo sistema social y con otro pensamiento. En el pensamiento influyó mucho la Ilustración. Como hemos dicho, ¿qué es la Ilustración? Es un movimiento intelectual que se extendió por toda Europa, que defendía que la razón, es decir, la inteligencia humana, era el único camino que podía explicar y entender el mundo, en contraposición a la religión y a la tradición que predominaban en la Edad medieval. Es decir, surgieron dos conceptos nuevos, que es la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia. Ellos creían que ninguna religión era superior a las otras, y también creían que los hombres habían venido aquí a la Tierra, es decir, el ser humano en general había venido aquí a la Tierra para ser feliz, y por tanto cada uno podía tener sus ideas y cada uno era libre de pensar lo que quisiera y los demás debían de tolerar esto. Por tanto, había un gran factor que era la tolerancia hacia los demás. Y por tanto vemos dos principios que hicieron que surgiera un nuevo modelo político y un nuevo modelo social. Y estos principios son el principio de libertad y el principio de igualdad. Por tanto, la Ilustración es muy importante porque se pasa de un modelo de sociedad donde la religión y la tradición es el centro, donde si no se respeta y no se cree lo que se dice, muchos llegaron incluso al punto de morir. Entonces pasamos de esta sociedad donde la religión y tradición es el centro y Dios es el centro de todo, para pasar a una sociedad donde la razón y el hombre es el centro de todo. Y vemos estos principios: la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento y los principios de libertad y de igualdad. En la Ilustración surgieron numerosos filósofos que criticaron profundamente el absolutismo, es decir, criticaron que todo el poder tuviera que estar concentrado en las manos del rey, y dieron paso a una nueva doctrina que marcaría tanto en la política como en la sociedad como en la economía, que es el liberalismo. El liberalismo defiende la libertad individual, defiende el menor poder del Estado y también la igualdad ante la ley. Hubieron numerosos filósofos, no los podemos mencionar a todos, pero vamos a mencionar los que son más conocidos, los que más han influenciado, entre los cuales encontramos a Montesquieu, a Rousseau, a Voltaire, a Diderot y a D'Alembert. Vamos a profundizar en ellos, y el primero de todos que vamos a ver es Montesquieu. Montesquieu fue sumamente importante porque propugnó la división de poderes, es decir, la división entre poder legislativo, ejecutivo y judicial, y que el poder ya no pudiese estar concentrado en las manos del rey. Después nos encontramos a Rousseau. Rousseau fue sumamente importante porque defendió la necesidad de un contrato social entre gobernantes y gobernados y enunció el principio de soberanía nacional, según el cual el poder viene del libre consentimiento de todos los ciudadanos, y todos estos ciudadanos expresan su voluntad mediante el voto. Y por último, nos encontramos a Voltaire. Voltaire fue muy importante porque fue el gran defensor de la libertad de conciencia, por tanto de la tolerancia religiosa. Ya no había una religión por encima de otra, ni un pensamiento por encima de otro. Cada uno era libre de pensar libremente y de tener sus propias ideas. Por tanto, era gran defensor de la libertad de pensamiento y de la tolerancia religiosa. Los filósofos ilustrados también se contrapusieron a la sociedad estamental, la cual ya explicamos. Por tanto, defendían la movilidad social, es decir, que cada uno pudiera pasar de estamento a otro. También proclamaron la igualdad de origen, y también se contrapusieron al hecho de que las personas tuvieran que vivir por el honor de sus antepasados, es decir, que se pudiese vivir según el mérito y la valía del esfuerzo y la inteligencia de cada uno, y no que las personas viviesen por los privilegios, por los honores que sus antepasados tenían,
Es decir, no vivir de los antepasados, sino vivir por el esfuerzo e inteligencia de cada uno. En el terreno económico también sucedieron una serie de cambios. Si en lo político y en lo social se estaba desarrollando el liberalismo, en el terreno económico se estaba desarrollando el liberalismo económico. El liberalismo económico dice que para un mejor desarrollo de la economía y para una mejor asignación de los recursos es necesario que haya un mercado libre sin intervención del Estado. Las bases de este liberalismo económico lo pusieron los llamados fisiócratas, que rechazaron el mercantilismo. El mercantilismo era el sistema económico propio del antiguo régimen que defendía que la riqueza de las naciones venía por la acumulación de metales preciosos, es decir, por la acumulación de metales como la plata, como el oro. Y la fisiocracia defiende que la agricultura debe de ser la fuente de riqueza de las naciones. Por tanto, los fisiócratas defendían que la agricultura debía de ser la base de tal riqueza y por tanto pusieron el fundamento del liberalismo económico y defendían también la libertad económica y la iniciativa individual, rechazando la reglamentación del Estado en el mercado. La influencia del pensamiento ilustrado llegó incluso a las cortes europeas. Muchos reyes optaron por no aceptar tales ideas porque no les convenía y por tanto prefirieron no aceptar las ideas de la Ilustración y seguir con su poder absoluto. Otros reyes intentaron combinar el poder absoluto con las ideas de la Ilustración y hubieron bastantes casos, como en los casos de España, de Austria, de Prusia, de Suecia, de Rusia, que aceptaron las ideas de la Ilustración y los reyes intentaron combinar su poder absoluto con las nuevas ideas de esta nueva corriente. ¿Qué sucedió? Hicieron algunos cambios como el fomento de la educación, como la racionalización de la administración, como algunas ideas de desarrollo económico, ya que contribuyeron a un mejor desarrollo de la agricultura, a unos planes de desarrollo para mejorar también la industrialización y también una mejora en la libertad de comercio. Pero había un problema, que todas estas reformas que ellos intentaron hacer tuvieron un límite, no podían alcanzar lo que realmente esperaban, porque no pueden hacer reformas económicas y a la vez mantener la sociedad estamental y el poder absoluto. No se puede hacer las ideas de la Ilustración que son totalmente opuestas al absolutismo, y mucho menos intentar que las dos convivan juntas. Por tanto, estas experiencias y estas ideas que querían desarrollar los reyes para dar una imagen de renovación y a la vez mantener su absolutismo fracasaron porque eran totalmente contrapuestas. Y esto hizo que surgieran muchas revoluciones que criticaban el antiguo régimen, que criticaban el absolutismo y pedían el fin de este régimen para que diera paso a la Ilustración y a sus ideas. Y todas estas revoluciones lo único que hicieron fue acelerar el fin del antiguo régimen. También quiero mencionar como último punto que una obra muy importante de esta época de la Ilustración, y este proyecto fue un proyecto cultural muy ambicioso impulsado por dos pensadores ilustrados llamados Diderot y D'Alembert. Este proyecto es la enciclopedia. La enciclopedia que ha llegado a influenciar incluso hasta el día de hoy. Tenía 35 volúmenes en sus inicios y se empezó a escribir en el 1751. Con esta obra lo que se pretendía era reunir todos los conocimientos de esa época en una misma obra de todos los ámbitos del saber y que estos conocimientos estuviesen fundamentados en la razón y en el saber de la naturaleza. Para finalizar, ya hemos visto las nuevas ideas que surgieron en el antiguo régimen, esta nueva corriente llamada Ilustración, y en las próximas clases estaremos explicando la Revolución Americana, la independencia de los Estados Unidos, cómo influyó la Ilustración en esta revolución y en la independencia de los Estados Unidos, y también el parlamentarismo inglés. Con esto acabaremos la Europa del antiguo régimen y pasaremos a la nueva era industrial en el siglo XIX. Ha sido un placer, espero que hayan aprendido y nos vemos en la próxima clase.